El tema que nos reúne hoy entonces va a ser la utilidad de la ecografía en la atención de pacientes con hemorragia obstétrica. Mi nombre es Jason Espinal y soy residente de medicina de urgencias. Entonces, para empezar a hablar de esto, primero hay que hablar de que a través del tiempo han existido algunas definiciones de lo que es una hemorragia obstétrica. En el 2008, las guías austriacas y alemanas, pues digamos que propusieron sus definiciones. Las australianas hablan de una pérdida sanguínea de más de 500 mililitros tras el parto vaginal y más de 750 mililitros tras la cesárea. Las guías austriacas hablan de una pérdida sanguínea de 500 a 1000 y signos de choque hipovolémico o una pérdida de sangre de más de 1000. Las alemanas hablan de una pérdida sanguínea mayor a 500 tras el parto y se habla de una pérdida grave y si hay una pérdida mayor a 1000 mililitros en las primeras 24 horas. Las guías propuestas por el colegio. Entonces, las guías del Reino Unido hablan de que se habla de una hemorragia obstétrica primaria, una pérdida entre más de 500 a 1000 sin signos de shock o grave, pérdida mayor a 1000 o con signos de choque, y las de la Organización Mundial de la Salud pues hablan de una pérdida mayor a 500 en las primeras 24 horas tras el parto y grave una pérdida mayor a 1000 en las primeras 24 horas. Entonces, finalmente, digamos que un consenso, una de las últimas definiciones que se han propuesto es una hemorragia postparto, se define como una pérdida mayor a 1000 o sangrado asociado con signos o síntomas de choque o de hipovolemia dentro de las primeras 24 horas del nacimiento, sin importar la ruta del parto. Y hablamos de una hemorragia obstétrica masiva cuando hay una pérdida mayor a 2500, una caída de la hemoglobina mayor o igual a 4, una necesidad de transfusión pues como de hemoderivados o la necesidad pues de que para lograr la hemostasia en la paciente se requieran de intervenciones, tanto quirúrgicas como de radiología intervencionista. Una cosa muy importante es que el diagnóstico de una hemorragia obstétrica en la mujer en embarazo, digamos que es un reto, dado que estas pacientes, dado los cambios fisiológicos, tienden a estar más taquicárdicas y con presiones arteriales mucho más bajas de las habituales. Entonces, generalmente, cuando nosotros evidenciamos algún cambio en estos parámetros, ya el choque o la hipovolemia está, digámoslo así, mucho más avanzada. Y esto hace que el diagnóstico sea tardío y pues, los pacientes sufran de mayor mortalidad. Hay que tener presente que la gestación es un estado hipercoagulable porque hay un aumento de la producción de múltiples factores de la coagulación y en determinados escenarios puede sumarse una hemorragia catastrófica a una coagulopatía de consumo. Entonces se recomienda que si a pesar de todo los esfuerzos por intentar lograr la hemostasia, esto no se logra, pues el tratamiento final va a ser una histerectomía con la morbilidad que esto implica. Con respecto a la epidemiología, pues en Estados Unidos 700 mujeres mueren anualmente por condiciones asociadas al embarazo y casi un 11% de los casos se deben a hemorragia obstétrica. Es la principal causa de muerte materna a nivel mundial, siendo pues los países en desarrollo los más afectados con un 27%, en cambio los países que ya se consideran pues, desarrollados con un 16%. Sabemos que, por ejemplo, Colombia, que es un país, digámoslo así, pobre, entonces tenemos unas tasas de mortalidad muchísimo mayor. Y una cosa muy importante es que no solamente tenemos que hablar de mortalidad, sino de morbilidad, porque estas pacientes generalmente se exponen a mayor transfusión de hemoderivados con los riesgos que esto implica, tanto de taco como de trali, adicionalmente pues como las reacciones de sensibilidad. Se exponen a mayores cirugías, a mayores tasas de intubación, a fallas de órgano, incluso a UCI. Y yo sé que la mortalidad pues, es una cosa muy importante, pero en estas mujeres la morbilidad es 50 veces más frecuente o más común que la mortalidad materna. Digamos que grandes series han identificado la hemorragia obstétrica como una causa de muerte prevenible y que el diagnóstico oportuno, la transfusión rápida y la comunicación entre el equipo, adicionalmente a la proposición de protocolos de reanimación obstétrica y equipos establecidos para la atención de esto, como los equipos que están estipulados para código azul y código de trauma, esto va a favorecer pues, una disminución en la mortalidad de los pacientes. Y a pesar de todos los avances que se han hecho a través del tiempo para tratar a estas pacientes, en una revisión de 8.5 millones de partos en una muestra nacional en Estados Unidos de pacientes hospitalizadas entre 1999 y 2008, se encontró que la incidencia pasó de un 2,1 a un 4,2 por cada 100 partos.
es decir, la mortalidad en vez de estar disminuyendo, pues está aumentando. Con respecto a la hemorragia obstétrica masiva, con las definiciones que ya habíamos mencionado ahorita, se habla que es una tasa de 6 por cada 10.000 partos, y la tasa de mortalidad asociada a la hemorragia obstétrica masiva es de 1 por cada 1.200 partos. En Colombia, entonces, la hemorragia obstétrica es la principal causa de mortalidad con un 18.5%, seguido de cerca por los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Al evaluar el riesgo de sangrado y causas específicas, digamos que es un reto para el clínico que atiende este tipo de pacientes, y la predicción de que mujer sangrará muchas veces no se logra, y a través de lo que vamos a ver en esta charla, vamos a ver si el uso de la ultrasonografía nos ayudará a predecir que mujer podría tener mayor riesgo de sangrado. Mencionar, como lo decíamos ahorita, que los signos vitales en estos casos no son confiables para realizar un diagnóstico temprano de hipovolemia de choque, y que la hemorragia obstétrica puede complicarse por la difícil identificación de la causa, mientras que la cuantificación de la pérdida de sangre es a menudo muy inexacta e imposible. ¿Por qué motivo? Porque cuando una mujer en el parto, ¿cierto?, está teniendo un sangrado, uno no sabe qué tanto es sangre, qué tanto es orina y qué tanto es líquido amniótico. Se han intentado pues como evaluar diferentes estrategias, como pesar luego de que la paciente está sangrando cada uno de los instrumentos que están asociados pues como al parto, por ejemplo, como toallas, etcétera. Entonces, de esta manera intentar pues como decir qué tanto sangró, pero en la mayoría de las ocasiones es muy difícil. Los factores de riesgo para desarrollar una hemorragia obstétrica, entonces, son presentaciones anormales, una abrupcia de placenta, una preeclampsia grave o una preeclampsia sin signos de gravedad, abrupcia de placenta o placenta previa, muerte fetal intrauterina, amnionitis y embarazo. Y las causas anteparto de hemorragia obstétrica pues son la ruptura uterina, la placenta previa, el abrupcio placentario, y en el posparto sería la atonía uterina, la retención de tejidos placentarios, el trauma, las complicaciones quirúrgicas y la alteración de las pruebas de coagulación. Como ya todos conocemos, digamos que una mnemotecnia, para acordarse de cuáles son las causas principales de una hemorragia posparto, son las 4T, siendo la atonía uterina responsable del 70% de los casos. Le sigue el trauma asociado a laceraciones tanto cervicales como vaginales, hematomas vulvovaginales, inversión y ruptura uterina, retención de tejidos placentarios y placenta invasiva, y coagulopatías asociadas. Entonces, ya empezando entonces a ver cómo es el papel de la ecografía pues en la atención de mujeres en trabajo de parto y en el posparto, la evaluación de complicaciones. Específicamente en el 2015 se publicó este estudio que habla de los valores de referencia del FASO en población de bajo riesgo. Digamos, este va a ser pues como el artículo central de esta charla, y a partir de lo cual pues vamos a hacer los análisis posteriores. Este estudio entonces fue un estudio de corte prospectivo que incluyó todas las mujeres, en total 182, con un posparto con parto único vaginal entre las 37 y las 41 semanas. La ecografía abdominal entonces fue realizada luego del parto. A todas las mujeres se las hicieron 1 hora después del parto de la placenta y de las membranas en posición supina. Y el objetivo fue determinar valores de referencia para establecer criterios para el diagnóstico de una hemorragia posparto y choque grave usando el protocolo FASO. ¿Cuáles fueron los parámetros que ellos evaluaron? El diámetro de la cavidad uterina, el bolsillo o el fondo de saco de Douglas, el bolsillo de Morrison y el espacio espinorenal, el diámetro de la vena cava inferior tanto en expiración como en inspiración, y la relación entre la vena cava inferior y el volumen de pérdida de sangre de hemorragia posparto. Y el volumen de pérdida sanguínea se evaluó 2 horas luego del parto. Lastimosamente, pues como una de las debilidades, o que no me pareció tan conveniente, pues no, lo más fácil decirlo. Una de las cosas que no me gustó del artículo es que decían que evaluaron la pérdida sanguínea luego del parto, pero no especificaron de qué manera lo hicieron. Entonces, para empezar, ellos midieron el diámetro de la cavidad intrauterina ubicando un transductor curvilíneo de baja frecuencia en la parte más inferior del abdomen, en una posición pues como medio sagital o en la línea media abdominal.
y allí se midió el diámetro de la cavidad uterina de la siguiente manera. Entonces se colocó el transductor en una vista medio sagital con el marcador ubicado hacia la porción cefálica de la paciente, y la imagen que se obtiene es la siguiente: la porción más anterior entonces es la vejiga, y luego de esta podemos ver el útero, el istmo y el cérvix, y detrás de esta estructura podemos ver el fondo de saco de Douglas, ¿sí? Esta es una de las imágenes que muestra el protocolo, pues paso el artículo, y muestra en este caso un útero de una mujer posparto con una cavidad endometrial pues que es delgada, que en este caso mide aproximadamente 7.2 milímetros, y muestran también el caso de una mujer con tejidos placentarios retenidos, donde podemos ver lo siguiente: esta estructura, así como lo estoy delineando con el mouse, son productos retenidos, y el diámetro en este caso fue aproximadamente de 50 milímetros, y lo que vemos por fuera de esto sería el miometrio. En la misma posición del transductor, en la línea medio sagital, en una posición suprapúbica, también podemos evaluar la forma del útero. Normalmente la porción fúndica del útero debe de ser, digamos que redondeada. En este caso, al seguir, digamos, el puntero, podemos ver que tiene una forma achatada en el fondo, y esto significa que esta paciente tiene una inversión uterina parcial. Cuando vamos a evaluar el fondo de saco de Douglas, entonces utilizamos la misma posición del transductor en una posición suprapúbica en la línea media abdominal, y lo que vamos a verificar es si hay espacio libre o un espacio anecoico y hipoecoico entre el útero y el recto. Si logramos ver ese líquido libre, pues se va a considerar como un hallazgo anormal. Entonces utilizamos la misma posición del transductor y nos vamos a fijar en la parte posterior del útero, entre el útero y el recto. Esta es una imagen de una mujer posparto, entonces donde evidenciamos aquí el útero, el istmo y el cuello, y en la parte posterior de esto, donde está el fondo de saco de Douglas, no evidenciamos ningún tipo de acumulación de líquido que se ve como anecoico y hipoecoico. En cambio, en este caso, vemos el útero, y en la parte posterior, entonces, evidenciamos un área hipoecoico libre de eco. Esto es compatible con el líquido libre. Para evaluar el espacio de Morrison o el espacio hepatorrenal, entonces el transductor del ultrasonido se coloca en el lado derecho de la pared abdominal, aproximadamente entre el séptimo y el noveno espacio intercostal, y ponemos el transductor en la línea axilar media, intentando visualizar el lóbulo hepático derecho y su relación con el riñón. Cuando se observó una zona anecoica o hipoecoica, entonces se consideraba un hallazgo anormal. Esta es la forma entonces de lograr la imagen. Entonces en el lado derecho del paciente, en la ubicación que ya mencionamos, intentamos ubicar el hígado y el riñón. Si vemos un espacio anecoico, como en este caso, podemos decir que tiene un paciente con líquido libre abdominal. Esta es una imagen que mostraba el protocolo, en donde se evidencia entonces el hígado, el riñón, en una imagen normal de una mujer posparto, y en otra imagen podemos ver una pequeña área hipoecoica o anecoica que corresponde a un espacio libre de ecos. Por tanto, líquido libre abdominal. Cuando hablamos del espacio espinorenal, entonces el transductor del ultrasonido se colocó en el lado izquierdo del paciente, aproximadamente entre el quinto al séptimo espacio intercostal, y el transductor se debe ubicar entre la línea axilar media y la posterior. Como dicen muchos profesores, pues uno debería de tocar con la zona dorsal de la mano, casi que la cama del paciente, es decir, hacia una porción mucho más posterior para la evaluación tanto del vaso como del riñón. Si se observa un espacio sin eco, es un hallazgo anormal. En este caso de las pacientes que se evaluaron para establecer, digamos que parámetros normales, ninguna mujer tuvo líquido libre abdominal a este nivel. Entonces esta es la forma de tomar la imagen, recordar de que es entre el quinto y el séptimo espacio intercostal, y que el transductor se debe poner más hacia posterior, casi que el dorso de la mano tocando la cama. Debemos evidenciar entonces el vaso y el riñón, y si tenemos un líquido libre evidenciado en el espacio esplenorenal, pues decimos que tiene líquido libre abdominal, y también es la oportunidad para evaluar, digamos, derrames pleurales como lo tenía esta paciente, pero este paciente no era obstétrica. Solamente traigo la imagen como para mostrar cómo se debe medir.
Luego, entonces, ellos también midieron el diámetro de la vena cava inferior durante la inspiración y la aspiración. El transductor se ubica pues, a nivel del epigastrio y se debe ubicar la vena cava en un eje longitudinal o sagital y se medía el diámetro durante la inspiración y la aspiración a través del modo M. El lugar exacto para uno tomar la medición de la variación de la vena cava inferior, tanto en inspiración como en expiración, se hace a 2 centímetros de la unión entre la vena cava y la aurícula derecha, ¿sí? O el lugar de unión entre la vena cava inferior y las venas hepáticas. Esta es la forma entonces de realizar la medición. Hacemos la medición en el lugar especificado previamente, 2 centímetros abajo de la unión vena cava y aurícula derecha. Se pone el modo M y con el modo M podemos ubicar el diámetro más ancho, generalmente asociado a la aspiración, y el diámetro más pequeño asociado a la inspiración. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver pues, una vena cava inferior, y, por ejemplo, en este caso nosotros podemos saber de que esta es la región más cefálica de la paciente porque logramos empezar a ver como artefactos característicos que uno evidencia en la exploración pulmonar. Entonces, este lugar está a 2 centímetros de la aurícula derecha, que en este caso no se logra ver eficientemente. Los resultados de este protocolo FASO entonces muestran de que en promedio la cavidad uterina tuvo 9.8 milímetros, que en mujeres normales, el percentil 95, el diámetro de la cavidad uterina podía llegar a ser hasta 25 milímetros. Que hubieron 3 pacientes con líquido libre evidenciado en el fondo de saco de Douglas, un paciente en el bolsillo de Morrison, y que a diferencia de la población general, o lo que uno está acostumbrado a ver, es que el diámetro tanto de la vena cava inferior en inspiración como en expiración son valores mucho menores. En este caso, en inspiración de 11.4 milímetros y en expiración de 13.1 milímetros. Dos pacientes tuvieron placenta retenida y una paciente tuvo una inversión uterina. Entonces, entre los casos que tuvieron placenta retenida, uno de los pacientes tuvo 31 milímetros de grosor de la cavidad uterina y el otro 50 milímetros. En el caso de la inversión uterina fue la imagen que vimos previamente, donde había una alteración del fondo uterino, y los pacientes que tuvieron sangrado por atenea uterina tuvieron una pérdida aproximada de 1940 mililitros, 180 mililitros y 450 mililitros. Cuando se evaluó entonces la correlación entre el diámetro tanto en inspiración como en expiración asociado a la cantidad de sangrado, se vio que había una correlación negativa, dado que a diámetros más pequeños de la vena cava inferior se podía predecir mayor cantidad de sangrado. En cambio, si la vena cava inferior estaba más pletórica o estaba más llenita, entonces se predecía un menor volumen de sangrado en términos de pérdidas, tanto en inspiración como en expiración. Y el coeficiente de correlación, que generalmente se mide de -1 más 1, donde se habla que un valor cercano a 1 o 1 es una correlación positiva perfecta, y un valor cercano a -1 es una correlación negativa perfecta. Vemos de que tanto el diámetro de la vena cava inferior como en inspiración como en expiración tenían una correlación negativa, como lo acabamos de explicar, pero era una correlación pues como que se estableció como debe. Y otro estudio mencionando en general el uso de la vena cava inferior, es esta referencia que tengo en la parte inferior, habla de que este diámetro incluso puede tener mayor capacidad de predicción de choque hemorrágico que el mismo índice de choque. Entonces es una cosa importante, pero digamos que en la población gestante tendría que ser estudiado a mayor profundidad. Entonces, el mismo protocolo pues propone como un algoritmo. Entonces, si un paciente tiene una hemorragia grave postparto o está en choque, el protocolo FASO dice, vea, si tiene un diámetro de la vena cava inferior delgado, el paciente está en un estado hipovolémico. Si el paciente tiene líquido libre abdominal, piensa en una ruptura uterina. Si el paciente tiene un diámetro de la cavidad uterina muy grueso, piense en placenta retenida. Y si el paciente tiene una alteración de la forma del útero, entonces piense en una inversión uterina. Esto, para empezar, pues como a controvertir lo que se dijo con el protocolo FASO, específicamente con el contenido intracavitario del contenido intrauterino,
En el 2013 se publicó este estudio de 39 mujeres con sospecha de productos de la concepción retenidos y que no estaban asociadas a hemorragia postparto inicialmente. Antes de la revisión uterina, entonces fueron llevadas a ultrasonografía y se definieron dos grupos. Un grupo, o el grupo 1, con evidencia de una ecografía con un útero vacío, y el grupo 2, pacientes que tenían un grosor de la cavidad endometrial mayor a 10 milímetros. Los resultados se correlacionaron entonces con los hallazgos de la extracción manual de estos tejidos, y todos estos tejidos fueron llevados pues como a patología. En esta imagen podemos ver una paciente del grupo 1 con un contenido endometrial que es casi que lineal, y en este caso pues la imagen no es la mejor, pero ellos dicen que lo que está delineado o mostrado aquí es la cavidad endometrial en sí, que está mayor a 10 milímetros, donde se sospechaba pues, retención de tejidos placentarios. En este caso, entonces, 18 pacientes mostraron una cavidad intrauterina vacía o lineal o delgada, de los cuales 17 realmente no tenían retención de productos placentarios. En cambio, uno sí tuvo una evidencia de productos placentarios, pero fue en una cantidad mínima y no era considerado pues, como clínicamente importante. En cambio, en pacientes que tenían un grosor mayor a 10 milímetros en la ecografía, se evidenció 21 pacientes que tenían pues, como restos placentarios en la exploración manual, y cuando fueron llevados a patología, 15 tenían restos placentarios y 6 tenían coágulos o tejido residual. Entonces se definió que la sensibilidad para predecir los productos retenidos de la concepción con un valor mayor a 10 milímetros en el diámetro de la cavidad intrauterina tenía una sensibilidad entonces del 93.8% y una especificidad del 73.9%. Y se proponía que toda mujer que tuviera en el periodo postparto un diámetro o grosor mayor a 10 milímetros de la cavidad intrauterina se debería llevar a una exploración. Y ellos mismos mencionan que la ecografía transvaginal no aporta datos adicionales a lo que se podría lograr con un abordaje transabdominal. Entonces eso sería una ventaja para nosotros porque sin necesidad de tener una sonda intracavitaria nosotros podríamos realizar la exploración de los hallazgos o de lo que queremos encontrar. Luego, entonces en este estudio que se publicó en el 2018, se compararon los hallazgos ecográficos de mujeres que tuvieron un parto vaginal o por cesárea. Es un estudio observacional prospectivo entre el 2015 y el 2018 que incluyeron 47 pacientes. A todas las mujeres se les realizó una ecografía a las 24 horas luego del parto, y se incluyeron mujeres que tuvieron partos vaginales o por cesáreos sin ningún tipo de complicación, con una gestación no mayor a 37 semanas, en embarazos que fueran de un producto único. Y los criterios de exclusión entonces fueron aquellos pacientes que requieran un parto instrumentado tanto con vacuum como con forceps, embarazos postérmicos, hemorragias postparto temprana, necesidad de embolización o de cirugía, pérdida sanguínea mayor a 1000, gestación múltiple, trastornos de la hemostasia, placentación anormal y neumatosis. Las mediciones que ellos tomaron fue la pared anterior del útero, la pared posterior del útero y la longitud entre el fondo y el óseo en una posición medio sagital, es decir, y pues en la línea media abdominal. Y luego modificaban la dirección del transductor a una vista axial y medían el ancho del útero. Adicionalmente, ellos tomaron unas medidas que del fondo del útero hasta el E5 y del fondo del útero hasta el promontorio sacro. ¿Qué se evidenció? Que lo que está entre rojo, ¿sí? Todas estas mediciones fueron similares, sin una diferencia estadísticamente significativa entre un útero luego de un parto vaginal y un útero luego de una cesárea. Lo único que varió fue que la longitud entre el fondo del útero y el óseo fue mayor en parto vaginal y que la distancia entre el fondo y el promontorio fue mayor también en el parto vaginal. De resto, el ancho uterino, la longitud anteroposterior, el tamaño en milímetros de la pared anterior y posterior, la longitud entre el E5 y el fondo y la cavidad endometrial fueron muy similares luego del parto vía vaginal o cesárea. ¿Y a qué se concluyó?
¿O qué concluyó el estudio? Que la gran mayoría de mediciones en el útero luego del parto vaginal y parto por cesárea son similares, que un endometrio homogéneo de hasta 30 milímetros, mire que el FASO dijo que 24.5, y ahora este estudio dice que hasta 30 milímetros en pacientes que no tengan ningún síntoma puede ser normal en las primeras 24 horas postparto. Esto es la cavidad endometrial. Y a nivel del cervix uno puede evidenciar una masa tipo coágulo de hasta 30 milímetros, y esto puede ser un hallazgo normal en mujeres que sean asintomáticas, porque se dio un seguimiento de 6 semanas sin ninguna de estas presentó desenlace adverso. Entonces, al igual que el FASO, este estudio propone un valor mucho mayor de la cavidad endometrial en términos de diámetro. Entonces estos pacientes no tendrían que ser llevados pues como una exploración como tal manual. Adicionalmente, quise traer este estudio porque mire que, como mencionábamos previamente, predecir qué mujer va a sangrar es muy complicado. Entonces, la ecografía podría tener pues como alguna cabida en predecir. Entonces, este fue un estudio de corte prospectivo. Se tomaron 201 mujeres que fueron llevadas a ecografía transabdominal suprapúdica 30 a 45 minutos luego del parto vaginal de la placenta y de las membranas. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Mujeres que tuvieron un parto vaginal vértice espontáneo con una gestacional mayor a 34 semanas y que no tuvieron ningún tipo de complicación en el alumbramiento activo y que tuvieron un sangrado normal postparto. Los criterios de exclusión eran que tuvieran complicaciones muy similares a los que mencionábamos previamente, que tuvieran hemorragia postparto inmediata, placenta o membranas retenidas, sangrado normal en los primeros 30 minutos, luego del parto, embarazo múltiple, que fueran llevadas a interrupción voluntaria del embarazo, muerte fetal intrauterina, poliomielitis, etc. ¿Y cuál era el objetivo principal del estudio? Valorar la pérdida de hemoglobina preparto versus la hemoglobina 2 días después del parto y valorar cómo o qué hallazgos ecográficos se asociaban a una pérdida de hemoglobina mayor a 3 gramos por decilitro. Y entre los objetivos secundarios tuvimos una hemorragia postparto luego de la evaluación ultrasonográfica y la infección uterina. De acuerdo a los hallazgos ultrasonográficos, se dividieron 3 grupos: mujeres que tuvieron una cavidad endometrial entre 0 y 20 milímetros, este es el grupo 1, el grupo 2 entre 20 y 40 milímetros, y el grupo 3 mayor a 40 milímetros. Las mediciones que ellos realizaron era que se ponía el transductor en el abdomen inferior, tratando de lograr como 2 imágenes. Uno, los 2 tercios superiores del útero, y luego otra imagen bajando el transductor más cercano, pues como la síntesis del pubis, para valorar el istmo uterino. ¿Y qué se evidenció? Entonces, que a mayor diámetro de la cavidad intrauterina al nivel del istmo se asociaba a mayor pérdida de hemoglobina. Y hallazgos similares fueron encontrados en las mediciones que se realizaron en el fundus, donde podemos ver de que a mayor diámetro de la cavidad intrauterina a dicho nivel, entonces se podía predecir una pérdida de hemoglobina mayor. El coeficiente de correlación entonces fue mayor a nivel de las mediciones realizadas en el istmo, con un 0.59, que digamos que esto es un coeficiente de correlación moderado, y un coeficiente de correlación mediano. Y como podemos ver entonces en esta tabla, vemos de que a mayor grosor, 20 milímetros, 20 a 40 milímetros y mayor de 40 milímetros, los pacientes uno podría predecir mayor pérdida de hemoglobina en general, pérdida de hemoglobina mayor a 3 gramos por decilitro, o hemorragia diagnosticada luego de una ultrasonografía a medida que estos diámetros aumentando pues el riesgo de complicaciones. Y esto fue verdad para todas las mediciones que se realizaron en los diferentes momentos, donde por ejemplo se medía solamente los valores del istmo, solamente los valores del fundus. Ya luego se cogían valores promedio entre lo que se tenía entre el istmo y el fundus, y cuando hablan de una medición máxima es que por ejemplo tenían tanto aumento del diámetro a nivel del fundus, del fondo uterino y del istmo, pues si había un valor mayor que otro, ese era el valor que se tenía. Entonces, para predecir una caída de la hemoglobina, una pérdida de hemoglobina mayor a 3 gramos por decilitro, entonces se evaluaron las mediciones realizadas solamente en el fondo uterino, solamente en el istmo, los valores promedio entre lo que se tenía tanto en el fondo como en el istmo,
y cuando se tomaban solamente el valor máximo entre el fondo y el istmo, y se vio que este valor máximo tenía el AUC más alto, es decir, un buen balance entre la sensibilidad y la especificidad para evaluar una pérdida de hemoglobina mayor a 3 gramos por decilitro con una UC de 0.90. Y para predecir hemorragia posparto, entonces esta misma medición del valor máximo, es decir, si teníamos un grosor tanto en cavidad endometrial superior y en el mismo, si se tomaba el valor mayor, tenía una UC de 0.99. ¿Y qué se concluyó? Entonces que el valor máximo entre las regiones púndica e ísmica, el punto de corte más óptimo, entonces fue de 2.4 centímetros. Aquí podemos ver que, por ejemplo, es un valor muy cercano a lo que se propuso en el FASO y en el estudio que le mostré posteriormente, donde se habla que podría ser un valor normal hasta 30 milímetros. Este valor de 2.4 centímetros con una sensibilidad al 100% y una especificidad al 57%. Y para predecir hemorragia posparto, entonces un umbral de 4.1 centímetros tenía una sensibilidad del 100% y una muy buena especificidad también del 97%, con una UC de 0.99. Es decir, que en mujeres que aparentemente no han tenido ninguna complicación, la realización durante el parto, la realización de una ecografía en los primeros 45 minutos podría ayudar a predecir complicaciones, tanto como pérdida de hemoglobina como hemorragia posparto. Quise traer adicionalmente, entonces ya pasando de tema a los hallazgos que uno podría tener en una paciente que tenga una sospecha de inversión uterina. Trae este reporte de caso, que fue una paciente de 26 años, trigestante, 40 semanas, y tuvo partos previos vaginales sin complicaciones. Lo único que tenía era un antecedente de reparación de una hernia abdominal sin procedimientos uterinos. La segunda fase del parto tuvo una duración de 18 minutos y el peso neonato, pues digamos que fue normal. Durante la tercera fase, durante el nacimiento de la placenta, pues digamos que hubo dificultades para su extracción, requirió entonces una exploración manual y luego de la extracción de la placenta se evidenció que la paciente tenía una inversión uterina. Bajo anestesia, pues digamos que sin anestesia, solamente se utilizó óxido nitroso y aparentemente se había logrado pues como una reducción de esta inversión uterina. La paciente posteriormente fue evaluada para otra revisión bajo anestesia y se vio de que lo que previamente se creía que ya había reducido, la paciente tenía una persistencia de la inversión. Se realizó una ecografía en ese momento y se vio que aún persistía la inversión. Y la ecografía se utilizó adicionalmente para verificar que luego de las maniobras para lograr la reposición o la reducción de esta inversión uterina, pues sí se hubiera logrado de manera exitosa. ¿Por qué traigo este caso? Porque cuando uno ve esta imagen uno dice, wow, bueno, pues tiene un útero normal, aquí tenemos la cavidad endometrial, y entonces los que estaban haciendo la ecografía se dieron cuenta que, venga, voltearon el transductor con el marcador hacia arriba y se dieron cuenta que esta es la cabeza, hacia donde está la cabeza del paciente, y el fondo del útero estaba hacia el lugar contrario. Entonces dijeron, no, esta señora tiene una inversión uterina, ¿sí? Y cuando pusieron el transductor hacia una región mucho más superior, dieron esta imagen, ¿sí? Donde podemos ver que aquí como hay un lóbulo, entonces del útero, aquí hay otro, y que había como una indentación, una región central con una ecogenicidad diferente. Y se dieron cuenta que era la inversión uterina y que había una estructura hipoecoica en la región superior que estaba metiendo en dicha indentación. Y ellos dijeron que, bueno, esto es un ovario que se está metiendo en este espacio. Entonces, siempre que nosotros valoremos un paciente con una inversión uterina, tenemos que valorar todo el rango o la mayor visibilidad del útero, porque aquí pareciera ser normal, pero cuando uno explora hacia una región más cefálica, se puede dar cuenta de hallazgos que pueden sugerir una inversión. Y ellos mencionan de que, mire, hacer un diagnóstico de una inversión uterina es bastante difícil. Ellos muestran de que de 8 reportes de caso, en 4 se logró un reconocimiento de una inversión de manera temprana o durante el parto, y en otros 4, digamos que el diagnóstico de inversión uterina fue a posteriori, ¿sí?
con ayuda pues como de una ecografía para hacer dicho diagnóstico. Entonces, de entrada, muchos de los partos que nosotros hemos atendido, las mujeres pueden haber quedado con algún tipo de inversión uterina parcial. Y esto las expone a mayor riesgo porque incluso, por ejemplo, en este primer caso, una mujer de 38 semanas, donde no se logró el reconocimiento temprano de una inversión uterina, y esta paciente tuvo que retornar al servicio de urgencias o al servicio de ginecología 5 semanas después para ser llevada a una laparotomía y lograr la reducción, ¿sí? Y, por ejemplo, en este otro caso, que fue publicado en el 2009, fue un caso donde no se logró el diagnóstico de manera temprana, se realizó una ecografía 8 horas postpartum, y ellos mencionan que inicialmente no se indicó ninguna terapia, pero definitivamente la paciente tuvo que regresar 8 semanas después para una laparotomía y corrección de la inversión. Con respecto al diámetro de la vena cava inferior, entonces como un marcador de un choque hemorrágico temprano, este estudio fue llevado a cabo en el 2006, no fue específico de mujeres gestantes, sino de población general. De hecho, cuando busqué los criterios de inclusión, estas ni siquiera eran incluidas en el estudio, y incluyeron pacientes mayores de 16 años sin dificultades técnicas para la visualización de la vena cava inferior, y se tuvieron pues como dos grupos. El grupo 1, pacientes que tuvieron una hipotensión, una presión arterial sistólica menor a 90, era llegado en las primeras 18 horas, o en personas que tuvieron normotensias con una presión arterial sistólica mayor a 90. Esto es más o menos una imagen de lo que se debe de ver un OM de una medición de la vena cava inferior, pero no lo voy a explicar porque ya previamente lo habíamos mencionado. ¿Y qué se vio? Que mujeres que no estuvieran chocadas, que no tuvieran hipotensión, entonces los diámetros promedio de la vena cava inferior, tanto en inspiración como en expiración, eran mucho mayores que los pacientes que estaban hipotensos. Tenían unos diámetros promedio en un rango mucho menor y adicionalmente con valores mucho menores de presión arterial. Y se vio adicionalmente que el índice de vena cava inferior en expiración y en inspiración tenían una correlación positiva con la presión sanguínea, es decir, mientras más pletórica estuviera la vena cava inferior, pues esperaban que tuviera presiones arteriales mucho más altas, tanto en expiración como en inspiración. Aquí traigo otro reporte de casos, ya cambiando también de tema, acerca de signos de una ruptura uterina. En este caso fue una mujer de 38 años gestante, con un antecedente de una miomectomía hace 2 años. Se realizó un embarazo por inseminación artificial y a las 30 semanas de gestación se presentó al servicio de urgencias con dolor abdominal, se encontró hipotensión taquicárdica y no tenía actividad uterina. Y tenía, digamos que un estado fetal no tranquilizador, por lo que por este motivo se llevó a cesárea con una impresión diagnóstica de una ruptura uterina inicialmente. Y en este caso se utilizó el protocolo FASO para realizar el diagnóstico, que se evidenció que había una placenta que no era previa, aquí están las partes fetales, este es el punto uterino, que en el espacio de Morrison había líquido libre y adicionalmente que había líquido interasas, lo que apoyó pues como el diagnóstico hacia una ruptura uterina. Pero este no es el único diagnóstico a tener en cuenta, sino que un hematoma retroperitoneal en algunas ocasiones también podría presentar hallazgos similares, sabiendo que, por ejemplo, muchos pacientes pueden tener un hematoma retroperitoneal espontáneo y que, por ejemplo, se puede asociar, por ejemplo, a consumo de corticoides, consumo de anticoagulantes, de tumores tanto renales, pancreáticos, suprarrenales, etc. Y estos fueron los hallazgos macroscópicos donde se veía que en la región posterior del útero pues había un hueco, lo que era lo que estaba generando pues como la hemorragia intraabdominal. Y por último, entonces, tenemos este estudio que fue publicado en el 2011, que era como una ecografía de rutina en pacientes con hemorragia postparto grave, una evaluación de 125 pacientes. Un estudio observacional retrospectivo, extracción de bases de datos de las mujeres con hemorragia postparto con resultado de la exploración ecográfica inicial, y lo que se quería analizar era la potencial de la ecografía en el examen inicial de mujeres con hemorragia postparto grave. Y se evaluaron 4 categorías. La 1, que se viera en la mujer una cavidad uterina vacía
en el segundo que tuviera una presencia como de un revestimiento endometrial ecogénico menor a 15 milímetros y que no tuviera líquido libre abdominal, que tuviera una presencia de una masa intrauterina mayor a 15 milímetros, pero que hubiera ausencia de líquido libre abdominal y la presencia de líquido libre abdominal como tal. Y que se vio que las mujeres que tenían una ecografía normal y que tuvieron una hemorragia posparto tenían una probabilidad de hasta el 90% de tener una hemostasia solamente con un tratamiento médico. A medida que habían como más hallazgos a la ecografía, tanto con un tejido endometrial más grueso, que se evidenciara una masa o que era líquido libre, la probabilidad de resolver con un tratamiento médico inicial era menor, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, las mujeres que tenían líquido libre abdominal, ninguna de las mujeres mejoró con el tratamiento médico, sino que todas tuvieron que ser llevadas a cirugía, por ejemplo. Entonces, este estudio lo que evidencia es que si usted tiene una hemorragia, una paciente con una hemorragia postparto, hace una ecografía y esta ecografía no tiene hallazgos muy importantes, la mayoría de las pacientes van a tener una resolución, una hemostasia solamente con el tratamiento médico. Y a medida que vayan avanzando los hallazgos, pues la probabilidad de una resolución espontánea solamente con tratamiento médico es menor y posiblemente puede requerir embolización pélvica o cirugía. Estos son los hallazgos, pues, unas imágenes que presenta el mismo estudio, donde vemos, por ejemplo, un útero con una cavidad endometrial lineal o un paciente que tuviera una masa intrauterina, que en este caso era un coágulo, y el sangrado de la paciente resolvió con embolización arterial pélvica. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? La ecografía puede ser una herramienta de apoyo tanto en la predicción, diagnóstico y seguimiento de pacientes. Para los urgentólogos son mediciones fáciles de realizar, la gran mayoría desde un abordaje transabdominal, que todavía falta la estandarización de valores de referencia para definir valores normales o anormales en la población gestante postparto. Y como siempre, pues la ecografía es una herramienta que no expone al paciente a radiación y puede realizarse en la cabecera del paciente, acortando los tiempos de diagnóstico e intervenciones. Muchísimas gracias.